con violencia, intimidación o amenaza turbe o impida la votación o el escrutinio de una elección, va a incurrir en este tipo penal. Turbar significa alterar el orden, impedir significa evitar. Y entonces, ¿en qué momento nos encontramos ante el impedir o el evitar este tipo de cosas? En la votación, cuando hay intimidación por parte de algunos sujetos y no permiten que una persona vaya a emitir su voto. La prisión como tal, de 2 a 8 años, son puntos que no vamos a enfocarnos, sino básicamente en el hecho de las acciones como tal que van a constituir el delito. El hecho de turbar y de impedir. Tenemos el delito de turbación, el delito de coacción contra elecciones. Acá también vamos a observar que hay unas características de violencia, intimidación o amenaza, y recalcando que la violencia no debe ser necesariamente únicamente física, ya que la violencia puede ser de carácter económico, física e incluso psicológica, ¿verdad? Acá nos vamos a encontrar a que vamos a afectar precisamente a un elector, porque le vamos a impedir votar o porque lo vamos a obligar a hacerlo cuando no está obligado a emitir el voto, y lo va a hacer o le vamos a coaccionar de alguna forma a que vote por determinada organización política. Dentro de estos casos frecuentes vemos como en algunas circunstancias, por eso les digo que no son excluyentes de que solo un ciudadano los pueda cometer, sino que también un empleado o funcionario público, cuando un patrono o un alcalde le indica a sus trabajadores que deben votar por él para reelegirse, o que le indica que si no votan por él, los va a despedir. Aquí estamos ante una amenaza e incluso una intimidación que está jugando con el aspecto laboral de una persona, con el derecho al trabajo. Por favor. Bien. Nuevamente, ahora vemos la coacción del elector. Pagarle a una persona o entregarle, ya sea bienes muebles, a un ciudadano para que abstenga o consigne su voto a favor de un determinado candidato, también es objeto o es susceptible de la comisión de un delito, que podemos tomar como bienes muebles, cuando les regalan láminas, cuando les regalan bolsas con alimentos, cuando quieren vender la idea de que por darles eso están obligados a votar por ellos. Acá nos encontramos a que esta persona está incurriendo en un delito de coacción del elector. Siguiente, por favor. Fraude del votante. Acá nos vamos a encontrar ante un supuesto que sí vamos a observar en la mesa. El hecho de que una persona quiera suplantar a otro, o bien que quiera votar más de una vez, es susceptible de la comisión del delito de fraude del votante. Lo vimos. Esto es una circunstancia que es susceptible de impugnación. Cuando yo le doy mi DPI a alguien para que vaya a votar y el DPI de la persona no corresponde a las características que indica el DPI, ahí vamos a impugnar, pero también nos encontramos ante unas circunstancias de una comisión de un delito. ¿Qué delito va a cometer? El fraude del votante. Muchos casos van a ser susceptibles de impugnar, incluso de denunciar, pero reitero y repito, nuestra función más esencial o crucial es la de fiscalizar. El tema de delitos electorales son generales para que ustedes tengan conocimiento y en el momento digan, es que esta persona, aparte de que hay que impugnar su voto porque vamos a defender su voto, está cometiendo un delito. Por favor, siguiente. Violación del secreto del voto. Este delito se comete en el momento en que una persona revela la intención del voto antes de su contenido. Recordemos que el voto es secreto, es único y es personal. Por favor, la siguiente. Quiero continuar en la línea del secreto del voto. Por ahí se ha comentado de que para optar algunos beneficios deben tomarle fotografía
al momento de mostrar esta fotografía se les va a recompensar con lo que se les ha ofrecido. Ahí se está violando el secreto del voto. Eso es susceptible a la comisión de un delito. Tenemos el ocultamiento, retención y posesión ilícita de un documento que acredita a la ciudadanía. Impedir, creo que ese no es el tipo penal. Acá, en este tipo penal como tal, se trata respectivamente de retener el documento, de no permitirle votar a una persona por retener el documento. Ahí estamos ante una circunstancia que es susceptible de la comisión de un delito. Siguiente, por favor. El abuso con propósito electoral. Acá nos vamos a encontrar, esto es previo al día de las elecciones. No sé si ustedes ya han podido observar, pero el Tribunal Supremo Electoral ya ha empezado a distribuir los inmuebles o los insumos que se van a utilizar en algunos departamentos, y el hecho de destruir, obstaculizar el abuso con propósito electoral va dirigido a la destrucción de la propaganda electoral. Esto es cuando nosotros, en el libre ejercicio de nuestro derecho como organización política, en la etapa de propaganda electoral, que es esta, tenemos derecho a colgar todos estos vallas publicitarias y etc. Y la persona que no está de acuerdo o bien está pagada por otras organizaciones políticas viene a destruirla, está cometiendo el delito de abuso con propósito electoral. Atentado contra el transporte en materia electoral. Acá estamos. Impedir, detener o demorar el transporte de las urnas, de las boletas del padrón electoral o del mobiliario. Como les mencionaba, el Tribunal Supremo Electoral ya ha empezado a distribuir el mobiliario para ciertos departamentos. Hace una semana publicó cuando enviaba el primer lote de mobiliario al departamento de Petén. Entonces, si nosotros hubiéramos observado que una persona bloquea el camino o intenta destruir el camión en el que va ese mobiliario, pues podríamos estar ante la comisión de este delito de atentado contra el transporte de material electoral. Creemos que el material electoral lo constituyen tanto los documentos electorales como los enseres, y acá observamos que también las urnas y el mobiliario que se va a utilizar en el día 16. Por favor, compañero. Además, el mismo hecho, este tipo penal tiene dos supuestos o dos casos en que puede ser cometido: violar, alterar o destruir los sellos, las urnas y sacos electorales. Cuando hago la exposición de este tipo penal, siempre les pongo de ejemplo los comicios electorales anteriores, en 2019, el caso de el municipio de Barberena, Santa Rosa. Allá quemaron los centros de votación, allá destruyeron todos los precintos, urnas y sacos electorales. Ahí estábamos ante la presencia del delito de atentado contra el transporte en materia electoral. ¿Por qué? Porque este tipo penal tiene dos supuestos: uno en el que impedimos el transporte y otro en el que destruimos los materiales y enseres electorales. ¿No, compañero? Ahora bien, vienen los delitos que específicamente puede cometer un empleado o funcionario público, entendiendo como tal que un empleado o funcionario público es aquella persona que presta servicios al Estado, que trabaja para el Estado. Esta persona se considera empleado o funcionario público. Empleado cuando cuando acudimos a las municipalidades y vemos a todo el personal, los funcionarios públicos, por ejemplo, los alcaldes, los diputados, el presidente, por favor. Y estos delitos, vemos la coacción del elector, nuevamente, el fraude del votante, que ya lo vimos, el ocultamiento, retención y posesión ilícita de documento que acredita a la ciudadanía, el abuso de autoridad con propósito electoral y la propaganda oficial ilegal. Los primeros ya los pudimos ver, ya los platicamos un poco brevemente, y como les mencionaba, no es restrictivo. El hecho de que puedan ser cometidos por un particular significa que también pueden ser cometidos por un empleado o funcionario público. Y nos centramos en el de propaganda oficial ilegal, porque acá específicamente el tipo penal nos indica que este delito lo va a cometer un funcionario o empleado público. Y para que lo cometa el
un proceso electoral como está pasando actualmente. ¿Y qué es lo que hacen? Hacen propaganda respecto a obras y actividades realizadas en cumplimiento de funciones y obligaciones, porque vienen a vendernos la idea de que casualmente este es el momento en que inauguran ciertos proyectos, que inician ciertas actividades. En Villanueva, por ejemplo, el día de ayer se realizó una carrera magisterial y casualidad el alcalde en funciones acude a esta actividad cuando ni siquiera fue organizada por la municipalidad. Ahí estamos ante una propaganda oficial ilegal, o como podemos observar el caso de otros municipios, como les reitero, vienen a inaugurar obras, proyectos o a prometer que para que las obras continúen o para que continúe el trabajo del proyecto deben votar por ellos. Acá estamos ante el hecho de que se están aprovechando de su posición como funcionarios, como alcaldes, para solicitar el voto, porque estamos en un proceso electoral y eso es con fines electorales. Entonces acá vemos la comisión de este delito. Por favor, colega. Ahora bien, hay delitos que específicamente comete una organización política o bien un partido político, que es lo que estamos centrados. Y estos tipos penales dirigidos a ellos está la fiscalización electoral de fondos, el financiamiento electoral ilícito, la promoción, propaganda, campaña y publicidad anticipada, que fue declarada inconstitucional, y el financiamiento electoral no registrado. No profundizamos en estos tipos penales porque, como les reitero, no va a ser objeto de importancia para ustedes como fiscales de mesa conocer estos tipos penales. Sí, los que ya observamos, porque sí los vamos a poder presenciar y así. Les decía que hay delitos que son catalogados como electorales porque la propia ley, el propio Código Penal así lo establece, pero por el momento electoral hay delitos que no están en este apartado de delitos electorales, pero que sí pueden ser cometidos durante un proceso electoral. Y en este sentido vamos a encontrar los siguientes. Dentro de ellos podemos mencionar la coacción contra la libertad política, la falsedad material, la falsedad ideológica, así como el uso de documentos falsificados y el uso ilegítimo de documento de identidad. Estos son importantes que los vean también. Coacción contra la libertad política, impedir o coartar el ejercicio del derecho político, casi que va de la mano con la coacción del elector. Impedir o coartar, es decir, privar, evitar que una persona ejerza un derecho político. En este caso, el derecho al voto es considerado un derecho político. Por eso es que vemos la coacción contra la libertad política. Siguiente, por favor. La falsedad material, un tema muy complejo. El hacer en todo o en parte un documento falso o alterar uno verdadero. Puede ser que como fiscales de mesa observen que lleven un documento personal de identificación quebrado y puede ser que sea la mitad de alguien más y la mitad de la fotografía de otra persona, ¿verdad? Ahí estamos ante una alteración del documento personal de identificación. Es un documento público, el documento de identificación, o bien el mismo hecho de crear uno y presentarlo como verdadero. Ya aquí el licenciado Rivero les explicó algunos mecanismos o aspectos de seguridad que tiene el DPI. Entonces son circunstancias que son susceptibles de la comisión de este delito. Ahora bien, tenemos el delito de falsedad ideológica, que es insertar o hacer insertar declaraciones falsas. Este tipo penal realmente es muy complejo, inclusive fiscales del Ministerio Público les cuesta mucho acreditar estas circunstancias de insertar o no insertar o hacer insertar los datos, y va encaminado a documentos públicos porque están mintiendo respecto a esas circunstancias, ¿no? Por favor.
El uso de documentos falsificados, quien sin haber intervenido directamente en la facilitación del DPI, por ejemplo, haga uso de él. Yo sé que me están dando un DPI falso, pero aún así lo quiero utilizar porque quiero ir a votar por el partido amarillo, por el partido azul, por el partido verde, por el partido celeste. Ahí estamos ante la comisión de un uso de documento falsificado. Pues, probablemente puede ser que falsifiquen, entre otras cosas, ¿verdad?, títulos de nivel medio, inclusive títulos universitarios. Por favor, siguiente. El uso ilegítimo de identidad, de documento de identidad. Acá es usar como propio un documento ajeno y ceder a otra persona para que utilice el documento. ¿Qué quiere decir? Si yo hoy, el día de hoy, quiero utilizar el documento personal de identificación del INE para ir a votar, yo estoy utilizando el documento de otra persona porque no es el mío. El mío tiene que decir Alexis Díaz. Y estoy cometiendo este delito tanto mi persona como el licenciado Ribeiro, derivado de que él me lo está dando para que yo vaya a votar. Son meramente ejemplos gráficos, ¿verdad? O ilustrativos, por favor. ¿Qué notas son importantes en tema de delitos electorales? La primera es que el delito debe denunciarse, ¿verdad? La ley penal, como tal, el Código Procesal Penal, establece que hay obligación de denuncia. Entonces estamos obligados a denunciar si tenemos conocimiento de un hecho delictivo. Sin embargo, es limitativo o facultativo esta circunstancia o esta obligación. Otra nota importante es que debemos denunciar ante dos instancias o de una de cualquiera de las dos, el Ministerio Público o la Policía Nacional Civil. El día de las elecciones van a haber miembros de la Policía Nacional Civil rondando cerca de los centros de votación. Inclusive ya hay un acuerdo interinstitucional entre el Ministerio Público y el Tribunal Supremo Electoral, en donde delegados del Ministerio Público, es decir, fiscales, van a estar en los centros de votación para tomar nota de las denuncias que puedan llegar ese día. Y por eso es que va a estar el apoyo de la PNC para tomar dato o acción en cuanto a delitos flagrantes. ¿Qué quiere decir esto? En cuanto a agarrar a alguien con las manos en la masa, como coloquialmente lo conocemos. Yo veo que estás ejecutando un delito, vengo, le digo a la policía y ahí mismo lo aprendo. Eso es la importancia de denunciar ante estas figuras. Va a estar la figura del fiscal, del Ministerio Público y los agentes de Policía Nacional Civil. Ya lo reiteramos, hay casos en que procede impugnar y denunciar. Vemos integrando todo el desarrollo del taller y la capacitación o el conversatorio, que en el caso de los DPI y en el caso de las impugnaciones estamos ante posibles comisiones de delito, pero no nos debemos perder en nuestras funciones y enfocarnos en fiscalizar. Nuestro objeto y lo que nosotros necesitamos es defender el voto. Por lo tanto, no nos vamos a distraer tanto con temas penales o jurídicos precisamente. Por favor, colega. Y algunas preguntas o dudas que suelen encontrarse en cuanto al tema de delitos. ¿Debo conocer la calificación jurídica para denunciar? La respuesta es sencilla, no. Ya vimos que hay una gran cantidad de delitos que nosotros, si queremos denunciar o si sentimos la necesidad de denunciar, le vamos a decir a la policía: mire, yo vi que fulano de tal está utilizando un documento que no es el de él, que está utilizando un documento que parece falso. Mire, señor agente fiscal del Ministerio Público, yo vengo a denunciar esta tal y tal circunstancia. El fiscal no lo va a pedir que usted diga: ¿qué delito es ese usted? Negativo, no lo va a hacer, porque el fiscal conoce la calificación jurídica, sobre todo la Fiscalía contra Delitos Electorales. Entonces, no debemos conocer precisamente. Si ustedes recuerdan de este taller que vieron y presenciaron este delito y lo quieren denunciar, van y lo denuncian. ¿Estoy obligado a denunciar si tengo conocimiento de la comisión de un delito? Sí, estamos obligados a denunciar, señores. Por la falta de denuncia es que hemos permitido muchas circunstancias en este país, pero el día de las elecciones va a quedar a su consideración denunciar o no. ¿Por
fiscalizar, vigilar, observar. ¿Me vincula con el responsable de la comisión de un delito el hecho de denunciarlo? La respuesta también es no. No los vincula, no los van a llevar no los van a tomar como partes en un proceso penal. Lo único que pueden hacer es requerirlos o que les llamen y les soliciten que reiteren su declaración, es decir, que presten una declaración testimonial como testigos, solo para reiterar lo que ya denunciaron. Si no digo el delito que denuncio queda impune, sí, porque no lo estamos haciendo al conocimiento de las autoridades. Sin embargo, si el fiscal del Ministerio Público observa la comisión de un delito, también está obligado a denunciar el mismo, porque ellos tienen que actuar de oficio. Por lo tanto, los delitos electorales son tema de conocimiento meramente general y abstracto, y reitero la necesidad de fiscalizar, observar, vigilar. Eso sería todo.